segunda charla que vamos a hacer el día de hoy tiene que ver con la línea base hidrológica en el contexto del gas no convencional. Yo quisiera reiterar lo siguiente, que gas no convencional es un concepto muy amplio que engloba una serie de fuentes de gas, entre ellas el shale gas, pero también se tiene el coal bed methane, que viene que es el gas almacenado dentro del carbón, que incluso tuvo en Canadá un desarrollo anterior al shale gas. Se tiene también el tight gas, que es aquel que está albergado dentro de las arenas y rocas carbonáceas, que son bastante apretadas y que también se le hace fracking. Se tiene también como fuente de gas no convencional el in situ coal gasification, o lo que se denomina en Australia el underground coal gas, que es el gas que se genera a partir de quemar el carbón en profundidad in situ mediante inyección de agua, nitrógeno y una chispa. Y el producto que se obtiene de quemar ese carbón in situ es gas metano, hidrógeno, CO2 y otra serie de gases. Estos gases, este in situ coal gasification es también denominado no convencional y hay una planta que está operando en Australia en este momento, y Alberta está desarrollando una planta piloto, lo mismo que en Wyoming, ya se han desarrollado, y creo que es en Uzbekistán iniciaron con este proceso hace más de 70 años. Entonces, todos estos componentes se denominan no convencional. Nosotros estamos viendo solo uno de ellos, que es el shale gas. Bueno, habiendo dicho esto, la presentación, me van a disculpar, está en inglés. Básicamente cubrimos los aspectos relacionados con el desarrollo de gas no convencional desde el punto de vista de la hidrología y la hidrogeología. Hablaremos de línea base para la protección de las aguas subterráneas que se lleva a cabo en Canadá y unos principios guía, algunos elementos de regulación que se han puesto información que se ha recuperado de varias jurisdicciones en Norteamérica y aspectos de manejo de agua, ambos aspectos relacionados con la protección del agua subterránea, y un pequeño, digamos que un vistazo a cuál es la situación en Colombia sobre algunos aspectos que tienen que ver con el agua subterránea y cómo estamos. Entonces, es necesario también hacer énfasis que en la evaluación de la línea base hidrogeológica se efectúa con el objeto de proteger las aguas subterráneas, superficiales, y el recurso hídrico superficial y subterráneo, proteger el ambiente y proteger usuarios existentes, por un lado. Por el otro lado, nosotros hemos hablado del metano, y el metano porque el metano es el gas que se obtiene del shale gas, es el shale gas fundamentalmente, además del etano. Entonces, estuvimos hablando aquí en las pasadas conferencias del metano, y es importantísimo que recordemos que el metano es un gas que está presente a cualquier profundidad, que está presente en rellenos sanitarios, en formaciones arenosas superficiales en las cuales hay presencia de materia orgánica, que está presente también en depósitos que tienen origen de CO2 volcánico. El metano está presente a diversas profundidades y es ubícuo en muchas formaciones geológicas, y que la única forma que tenemos de diferenciar esos orígenes del metano es mediante los isótopos del carbono. Por eso ustedes vieron aquí varios conferencistas hablando del trazado, el fingerprinting del metano mediante isótopos del carbono. Es de esa forma es como vamos a poder diferenciar si el gas que se está generando o que está llegando a la superficie
proviene de las formaciones profundas o es otro gas que proviene de otras fuentes superficiales que no necesariamente están asociadas al desarrollo de un proyecto de shale gas. Bueno, habiendo dicho esto, es importante recalcar que para desarrollar un proyecto de shale gas es necesario que haya disponibilidad de recurso hídrico, porque se necesita el agua para hacer la inyección dentro de los pozos en los cuales se va a hacer el fracking. Y como información clave desde el punto de vista hidrológico, es necesario establecer una línea base con flujos de los ríos y calidad de agua en los ríos, la fauna y la flora en esos sistemas acuáticos, un modelamiento que generalmente se hace para hacer una predicción de cuánto volumen de agua está circulando por esas corrientes y una determinación de cuáles son las especies protegidas. Catherine habló de los efectos acumulados. Efectos acumulados, el concepto de efecto acumulado es un concepto muy amplio y cada grupo, cada jurisdicción lo entiende de una forma diferente. Pero la gente está hablando de efectos acumulados sobre una región, sobre un ecosistema, sobre un río, sobre un acuífero. Es un concepto que hay que tener en cuenta. Yo no sé si nosotros lo tenemos incorporado en nuestra legislación, pero esto quería también traerlo un poco a colación en esta discusión. En el tema de gas, hidrología en Canadá, y desde el punto de vista de una aplicación a un proyecto de shale gas, el primer paso que se hace es establecer si hay el recurso hídrico, y para eso los operadores canadienses, sobre todo en la parte de Alberta, se les requiere que demuestren de dónde va a venir el recurso hídrico y se les anima a que desarrollen para esta inyección que utilicen aguas saladas. Aguas saladas que tienen más de 4.000 miligramos por litro. Si no está la fuente de agua salada, el operador debe demostrar de una forma clara de qué otras fuentes van a venir. Y dentro de esta evaluación se tienen en cuenta también los aspectos económicos del proyecto. Es decir, si hay un proyecto que es importante para la región, que es importante para el país, se le da digamos que cierto rango de importancia. Las licencias para agua, de otro lado, se asignan en el que llega primero es el que primero obtiene la licencia. Pero en casos de proyectos de gran envergadura, estos proyectos se les da una mayor prelación porque tiene un efecto sobre la economía de la región. Así, cuando un operador hace una aplicación, él también va a presentar cuáles son los efectos económicos de ese proyecto y se le va a tener en cuenta dentro de la evaluación. Cuando se hace una aplicación desde el punto de vista hidrogeológico, los requerimientos típicos que se le hacen al operador es que entregue información relacionada con la estructura del sistema geológico, la topografía, las capas roca, los cuerpos de agua superficiales, dónde están las formaciones, los recursos naturales, acuíferos y acuitardos que están presentes, arenas principales, acuíferos superficiales que tienen conexión con ríos, pozos existentes, minas existentes, o sea, tienen que hacer un inventario y se les solicita que hagan mapas de espesores de las unidades y que muestre, y sobre estos mapas se especifique cuál es la conductividad hidráulica, la permeabilidad de estas formaciones en cada una de ellas y que cuando se va a hacer fracking se haga una descripción de cuál es la presión de inyección máxima a la cual se va a hacer el fracking, cuál es el volumen de fluido que se va a inyectar, la tasa de inyección y el tipo de fluido que se va a inyectar. Esto hace parte de la aplicación misma. Uy, creo que se me fue. Bueno, ahora, dentro de estas mismas aplicaciones,
se necesita que se evalúen los impactos del fracking, se le solicita en relación con las infraestructuras que hay en superficie, con el régimen subterráneo y cómo se va a hacer la producción y la inyección y pozos de observación cercanos al área de inyección y producción, con un plan de monitoreo. Se le solicita también que en secciones transversales se muestre las aguas superficiales, la elevación del agua subterránea, la distribución de los pozos de observación, las direcciones de flujo, los acuíferos, la distribución de los acuíferos. Y se le solicita que muestren en estas secciones cuál es la condición del agua subterránea al momento de esa aplicación, es decir, antes del desarrollo del proyecto. Por último, se le solicita también, bueno, se hace una descripción geológica y se le solicita también que entreguen un programa de monitoreo con mapas en los cuales se deben especificar los acuíferos, manantiales, pozos existentes, pozos con condiciones artesianas y mapas de interpretación del flujo del agua subterránea. Y para esto se les solicita que expliquen cuál es la metodología que usaron, la línea base geológica e hidrogeológica y los impactos del proyecto sobre la hidrogeología, sobre todos los usuarios y un plan de respuesta de aguas subterráneas. Los operadores en Canadá, de una forma proactiva, voluntaria, se asociaron en lo que se conoce como la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo y propusieron unas guías, principios guías para proteger el agua subterránea. Esto es un documento que está en internet, este es un documento que los operadores de una forma unilateral se han puesto y han propuesto estos principios. Estos principios, el propósito de ellos es establecer unas características base antes del desarrollo del proyecto y analizar dónde han habido cambios durante esa línea base con el tiempo. Y el objetivo es proteger las aguas subterráneas dulces, que son las que, como se ha dicho anteriormente, tienen unos sólidos totales dentro del contexto canadiense, principalmente de Alberta, de menos de 4.000 miligramos por litro. Esta práctica requiere que las compañías hagan pruebas, ellos proponen hacer pruebas en pozos domésticos y hacer pruebas de bombeo con bombas que estén instaladas dentro de los pozos y tomar muestras químicas. Para eso ellos requieren un permiso de los propietarios de cada uno de estos pozos. Si ellos no tienen el permiso, ellos obviamente se comunicarán con el propietario, y si no tienen el permiso del propietario, habrá un registro escrito donde ellos dicen por qué, o que ellos se comunicaron con el propietario, pero que no hubo respuesta. O sea, es una medida proactiva a investigar las captaciones existentes en los alrededores del proyecto. Estos pozos se probarán, la prueba de los pozos se hace mediante un bombeo continuo por 3 horas en cada uno de los pozos, en un radio de 250 metros alrededor del pozo donde se va a proponer el desarrollo del shale gas. Los pozos generalmente se prueban no solamente los pozos domésticos, pero también los pozos que existen en el área donde se va a hacer el desarrollo. Por ejemplo, pozos para abastecimiento del campo donde van a estar trabajando la gente que va a pertenecer al proyecto. Entonces allí se perforan los pozos y también les hace prueba. Y también se prueban los manantiales naturales dentro de las áreas aledañas al proyecto, y para ello también se solicita el consentimiento del propietario del terreno. Con las autoridades ambientales se trabaja muy estrechamente para proponer redes de monitoreo regionales y empezar antes del proyecto a establecer una línea base regional. Si hay varias autoridades regionales que tienen jurisdicciones, varias jurisdicciones dentro del área misma del proyecto, se trabaja con estas autoridades ambientales para llegar a un plan concertado ambiental y un plan de monitoreo de las aguas.
Este programa también está encaminado a proteger las aguas subterráneas mediante una construcción del pozo, de la perforación, del casing del pozo, en una forma que sea robusta, que se demuestre mediante esta práctica que se está protegiendo los acuíferos más superficiales. El programa también, donde es posible, los operadores se comprometen a utilizar las aguas salinas y cuando sea posible. También a reciclar el agua tanto como sea posible. Y, como dije anteriormente, aprobar los pozos domésticos y los pozos existentes. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para analizar, para llevar a cabo esos análisis? Primero se efectúan análisis microbiológicos, físicos, químicos, radiológicos y presencia natural de gas. Esto hace parte de la misma línea base. Los operadores, si ellos consideran que es apropiado, se harán análisis isotópicos sobre ese gas desde anterior al desarrollo del proyecto. En la parte regional, los programas de monitoreo de aguas subterráneas se hacen en conjunción con las autoridades ambientales de una forma razonable. ¿Esto qué quiere decir? Se sientan las partes y dialogan y dicen dónde es posible efectuar el monitoreo a escala regional. Como mencioné anteriormente, es necesario, ellos cooperan geográficamente con las diferentes jurisdicciones ambientales. Gracias. Tratando de establecer la cantidad de agua subterránea y la calidad de la misma, y la presencia de gas natural, y mirando estos parámetros en función de los criterios de agua potable existentes en Canadá. Esa es la norma con la cual ellos comparan esa calidad de agua. A nivel regional también se caracteriza la presencia de gas mediante isotopía, y en esos pozos de monitoreo regionales se establece, si es posible, se instala un data logger, que es un instrumento electrónico para medición continua y registro del nivel del agua subterránea. Si no es posible instalar un data logger, se hará una medida periódica del nivel del agua subterránea. Bueno, esto es con lo que tiene que ver con los principios guía que han implementado, puesto en práctica, han acordado los operadores en Canadá. La diapositiva que tienen enfrente es una recopilación de un documento que sale del Energy Resource Conservation Board de Alberta, en el que en el año pasado, en enero del año pasado, publica un análisis de una encuesta en la cual les envió a diversas autoridades que tienen que ver con la regulación del fracking en British Columbia, Saskatchewan, que es la provincia aledaña a la de Alberta, Luisiana, Michigan, Texas, provincia de Alberta y Pensilvania. Algunas también, New York también se contactó, y los resultados la pregunta que se les hizo era si había alguna regulación en relación con la protección de las aguas subterráneas en estas jurisdicciones. El resumen de estas encuestas lo he puesto aquí de una forma muy sucinta. Si lo requieren, yo se los puedo enviar. Es un documento también que está público en Internet. En general, en British Columbia, que es una zona donde está la cuenca compartida con Alberta en shale gas, hay el monitoreo que se efectúa está dentro de 1000 metros, es decir, 1 kilómetro
de los pozos, del pozo de perforación para shale gas. Se hace un monitoreo dentro de ese radio. En Saskatchewan no hay ninguna regulación al respecto, pero se está haciendo shale gas. Ambas provincias parte de Canadá. En Michigan se especifica que el casing se debe establecer, el casing superficial que protege supuestamente esas aguas subterráneas, debe establecerse a un mínimo de 100 pies bajo la base de esos acuíferos. Es decir, más o menos 30 metros por debajo de esa base. Hasta ahí se va a prolongar el casing superficial para proteger esos acuíferos. Y el fracturamiento deberá hacerse por 50 pies por debajo de ese pie, de la pata de ese casing superficial. Es decir, hay un espacio entre la zona de fracking y esa pata de ese pie de protección de 50 pies. Esto es lo que se obtuvo de Michigan. De Texas, la comunicación, expresan que hay una comunicación, que han observado comunicaciones entre los pozos de gas durante el fracking hasta una distancia de 2,000 pies horizontal. No manifiestan que en esta encuesta que haya una regulación específica para proteger, pero yo creo que los compañeros de aquí del panel pueden hacer comentarios al respecto. La base del agua subterránea en Texas típica está alrededor de 1,500 pies y el reservorio de shale gas está a una profundidad de 6,000 pies. O sea, hay una distancia considerable entre ese reservorio y la base de la protección del agua subterránea. Esto nos puede dar una idea de cuánta comunicación puede haber o no entre ambos reservorios. En Alberta, la comunicación, digamos que expresada por los operadores, es que ellos voluntariamente han aceptado hacer este monitoreo, pero están continuamente revisando si este monitoreo dentro de estos 250 metros alrededor del pozo es realmente efectivo o no, o hay que reducirlo. Y expresan que a lo mejor deberían reevaluarlo para reducirlo, porque los costos que generan son altos. En Pensilvania han habido cambios en regulación para proteger el público, como lo escuchamos anteriormente en la conferencia de John. Y las medidas que se han puesto tienen que ver con la construcción de pozos, con medidas de construcción de pozos, con la inspección de los pozos y con investigaciones en relación con migración de gas. Se expresan también en esta encuesta que los operadores de cold bay methane se les requiere utilizar agua dulce para el fracturamiento del carbón. La siguiente pregunta que se les hizo en relación con el manejo de agua en función del fracturamiento para la protección de los recursos hídricos. En British Columbia, inicialmente se utilizaba agua dulce para el fracturamiento. A raíz del desarrollo de los campos de shale gas, la utilización del agua dulce ha disminuido y ahora los operadores han empezado a utilizar más activamente el agua salina de los acuíferos de los sistemas más profundos. En Saskatchewan hay unas guías ellos expresan que hay unas guías para la manipulación, el manejo y la disposición de los fluidos del fracking en profundidad. En Luisiana, los operadores reportan que que requieren reportar estos volúmenes de aguas de disposición profunda. Estos reportes son a nivel mensual.
el agua producida de los pozos del fracking se les permite ser usada como una alternativa al agua dulce. O sea, varía, como hemos visto, varía entre diversos estados, no es la misma regulación para todo el país, varía de acuerdo con la jurisdicción. En Michigan la mayoría del fracturamiento, el flujo de retorno de esa agua que se inyecta se recupera en las primeras 48 horas de bombeo y esta agua se reinyecta inmediatamente en pozos de inyección profunda. En New York expresan que la mayoría del agua se distribuye mediante tanques o mediante acueductos o mediante balsas de almacenamiento. La perforación y el fracturamiento en New York no se considera como una actividad peligrosa. Consideran que puede fallar, las probabilidades de fallo o de comunicación por contaminación en estos pozos desde 1 en 50,000. O sea, son unas probabilidades extremadamente bajas. Y los pozos de disposición de aguas saladas requieren una revisión específica basada en geología, hidrogeología y evaluación de pozos cercanos para predecir una migración potencial de estas aguas de inyección. En Texas expresan que hay una preocupación por el uso de volúmenes elevados de agua para el fracking, particularmente durante las épocas de sequía. Y el agua que se obtiene es de acuíferos de agua dulce, acuíferos más superficiales. El 60% del agua que se usa dentro del 60% del agua se usa para el fracking en la unidad, en el shale de Barnett, proviene de aguas subterráneas. En Alberta, los operadores manifiestan que requieren un acceso más rápido, más expedito a volúmenes elevados de agua, porque manifiestan que hay un cierto retardo en las adjudicaciones de estos recursos. Por último, en Pensilvania, como se mencionó aquí, y se reiteró aquí y se menciona en esta encuesta, la geología no es favorable para la disposición profunda. Creo que John lo manifestaba. En Pensilvania anteriormente se utilizaba como práctica traer estas aguas de disposición y mezclarlas con aguas de tratamiento en plantas de tratamiento municipal y disponerlas posteriormente, después de su tratamiento, en cursos de aguas superficiales. Con estas dos diapositivas yo quería hacer simplemente un vistazo general de cuán variado es el manejo de las aguas en Norteamérica y también en Alberta. Por último, yo quería terminar esta charla del día de hoy con esta filmina en la cual se plantea, por un lado, la distribución del shale gas y recursos no convencionales en Colombia, en las cuales tenemos en la cordillera oriental, cordillera central y en parte de la cordillera occidental. También hacia el sur, oeste, en la parte de Caquetá, Putumayo. Por otro lado, cuando miramos esto y lo comparamos con los estudios hidrogeológicos existentes en el país al 2004, publicado por Ingeominas, vemos que hay una buena cobertura en estudios hidrogeológicos hacia la parte caribe, en menos proporción hacia el centro del país. Esto nos plantea un poco hacia dónde debemos enfocar estudios hidrogeológicos
partiendo del principio que esta publicación es correcta. Por último, una comparación con la distribución de un mapa de páramos publicado por el IDEAM en el 2009. En ellos vemos que la mayoría de los páramos se centran también sobre la cordillera oriental y la cordillera central. Y los puntos rojos que se ven en estas diapositivas representan las principales ciudades de Colombia, ciudades que dependen de esos páramos para su abastecimiento de agua. Con esto quería cerrar mi presentación y reiterar que es necesario hacer línea base para proteger los recursos hídricos, superficiales y subterráneos, los ecosistemas y los usuarios existentes. Muchas gracias.